Bueno, Padre Javier, un gusto tenerlo aquí en el programa. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Comenzamos con la señal de la cruz. En el nombre del Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Pues, sin duda, parece que está resurgiendo la popularidad del doctor angelical, Santo Tomás de Aquino. En especial con muchos jóvenes, en los círculos, en las conversaciones en las que suelo andar, se rodea mucho ese tema del tomismo, ser un tomista, la ortodoxia dinámica, el antídoto al modernismo es la suma teológica, etcétera, etcétera. Entonces, con todo esto que está circulando y con el gran ministerio que usted tiene, padre, este, pienso que es el ideal para contestar la pregunta de ¿por qué Santo Tomás de Aquino? ¿Cuál es su relevancia, su aportación al mundo contemporáneo, la situación actual? Y bueno, ¿por qué parece que está resurgiendo su popularidad ahorita, hoy en día, en especial con muchos seminaristas jóvenes y también con laicos jóvenes como yo? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación primero, ¿no? Pero pongo en duda lo del el reflorecimiento de Santo Tomás de Aquino. Me encantaría, ojalá que fuera así realmente. En muchos ambientes en los que me muevo no veo eso, pero evidentemente, bueno, debe ser distinto. Al menos no es así en la inmensa mayoría de los seminarios o universidades, incluso las que se dicen a sí mismo católicas, ¿no? Ujú. Ahora, si está dando eso, bendito sea Dios, la verdad que estaba desinformado al respecto, pero Dios quiera que sea así. A ver, para alguien que no conozca quién es Santo Tomás de Aquino, siempre es bueno que uno comience con la parte histórica, por lo menos porque dice, bueno, ¿qué sentido tiene ponerme yo a analizar o pensar o a leer a un autor, un filósofo, teólogo, biblista de la talla de Santo Tomás de Aquino, que me lleva por lo menos 800 años, ¿no? Claro, Santo sí, Tomás sí. de Aquino, estamos por cumplir ahora en un par de años más, concretamente en el año 2024, estamos por cumplir 800 años del nacimiento de Santo Tomás. ¿No? Santo Tomás nace en Wow. Italia en 1225, bueno, en 4 años más, en el 2025 quise decir, en una familia bastante pudiente, bastante rica, Ujú. en la familia de los condes de Aquino. Habitualmente se dice el apellido por el lugar donde vivía, donde nació. Santo Tomás concretamente nace en un pueblito muy pequeño al sur de Roma, camino hacia Nápoles, ¿no? En el castillo llamado de Roca Seca. Todavía se encuentran las ruinas de ese castillo. Yo, como he tenido toda mi vida mucha devoción a Santo Tomás, Sí. he tenido la gracia de peregrinar prácticamente en todos los lugares donde él vivió, desde Italia, Francia, Alemania. Entonces, bueno, he estado más de una vez en eso que son las ruinas no Wow. solamente de su pueblito, Aquino, sino también de Roca Seca, el castillo donde Padre, vivió. deberíamos de Sí, organizar diga. una peregrinación y que usted la ¿Cómo lidere. no? Hay peregrinaciones que se hacen justamente a los lugares tomasianos o tomistas, ¿no? Es una cosa hermosísima. Wow. Eh, Hay que hacerlo. y bueno, sí, cómo no, encantados. ¿No? Sí, cuando salgamos del régimen covidiano que nos tienen encerrado ahora, se pueden hacer muchas cosas más. Sí. Eh, Santo Tomás entonces nace en una familia, decía, de condes. Él incluso su ascendencia era de los lombardos del norte de Italia, por eso incluso físicamente es un hombre muy grande, muy corpulento, Ujú. muy alto. Algunos hablan incluso que llegaba casi hasta los 2 metros de alto. Es toda una ficción y un mito esto que se habla de que era gordo, era así corpulento, Ok. grandote, por Sí, eso sí. se lo apellidaba como un buey, ¿no? Era Sí. grande y fuerte como un buey. Eh, y, y bueno, y él desde muy pequeño hay una pregunta que lo mantiene todo un tiempo en vilo o con curiosidad, que se preguntaba esto que voy a decir ahora, ¿no? ¿Qué es Dios? Le hablaban de Ujú. Dios y dice, bueno, ¿qué cosa es Dios? No preguntaba quién es Dios, ¿no? Sí. O sea, sino que iba a la esencia. Bueno, ¿qué cosa es eso que llamamos Dios, ¿no? Y bueno, como era habitual en muchas familias católicas de la Edad Media, los papás de Santo Tomás tenía hermanos varones más grandes y hermanas mujeres también, pero deciden enviarlo al pequeño Tomás, apenas con la edad de 5 años, a una abadía en carácter de oblato. Oblato eran como ofrecido, ¿no? Sí, sí. Los papás de Santo Tomás tenían la idea de que
siendo él, bueno, todavía pequeño, pues se podía educar entre los monjes benedictinos en la abadía puntualmente de Monte Cassino, la famosa abadía de Monte Claro. Cassino, donde está enterrado allí ni más ni menos que el abad famoso Sí, San Benito de Nurcia, Santa Escolástica, su hermana sí, melliza. sí, sí. Y bueno, allí Santo Tomás va a estar entregado, va a ser ofrecido como oblato. Ujú. ¿Qué significa esto? Que bueno, es que si el día de mañana el niño se educaba, le daban las primeras letras, y si después surgía la vocación al sacerdocio o la vida monacal, sobre todo el papá, que en eso era un poco más, era político, era conde, tenía la idea de que con el tiempo quizás podía llegar a ser abad, Sí, la gran abadía de Monte Cassino, y en aquel tiempo los abades no eran solamente un superior religioso, sino que tenía a su merced muchas tierras, ¿no? Tenía tierras, incluso contrataba gente para trabajar, gente laica, porque eran muchos los territorios que un abad llegaba a tener. Bueno, esa fue la idea un poco del papá de Santo Tomás. Y allí entonces se va a educar Santo Tomás entre los monjes benedictinos. La gran abadía de Montecassino va a ser su primer hogar religioso, ¿no? Va a pasar casi 10 años. Por eso mucha gente desconoce esta beta benedictina de Santo Tomás, esta beta monacal, que lo va a acompañar toda su vida. Sobre todo un gran amor a la escritura, a las Sagradas ujú, Escrituras, ¿no? Desde muy pequeño Santo Tomás aprendió a cantar los salmos, incluso allí, por su memoria prodigiosa, Santo Tomás mismo, él plantea en alguna de sus vidas, la de Guillermo de Toco, una de las primeras biografías que existen, que todo lo que él había leído, no solamente que lo retenía, sino que daba gracias a Dios por no haber dejado de comprender nada de lo que él hubiese antes ha leído. O sea, lo que lo leía no solamente lo retenía, sino que lo entendía, ¿no? sí, Bueno, de hecho, así va a ser una de sus obras, la Catena Aura famosa, que es un sí, sí. compilado de textos De los bíblicos evangelios, sí, sobre los ¿verdad? santos padres, exacto, Sí, ¿verdad? Es lo que él recordaba de memoria que él había leído de los padres de la iglesia, una cosa increíble. tremenda. Así que bueno, Santo Tomás va a vivir entre los monjes benedictinos hasta los por lo menos 16 años, desde los 5 a los 16 años aproximadamente, y va a haber una invasión, va a haber un problema con el emperador, con Barbarroja, bueno, finalmente van a tener que los monjes y los jóvenes, era un adolescente, van a tener que abandonar el monasterio de Monte Cassino, y como Santo Tomás estaba muy inclinado a la vida del estudio, a la vida intelectual, decide ir a la Universidad de Nápoles, a Nápoles. Y allí en Nápoles, mientras estaba estudiando, ve un día pasar caminando a dos personajes un poco extraños. Él no conocía bien quiénes eran, no sabía bien, tenían un hábito muy raro, muy roído, descalzos, muy pobres, Wow. y eran los primeros misioneros dominicos o dominicanos, como también se le dice, de la Orden de Sí, Santo sí. Domingo de Guzmán. Los frailes predicadores también se les llama, que dentro de todo era una religiosa bastante moderna, bastante Ujú. nueva. Si uno se pone a pensar, Santo Domingo de Guzmán, el fundador de los dominicos, apenas había comenzado todo esto a fines de 1100, nos encontramos todavía en 1230 y tantos, ¿no? O casi 40. Y bueno, Santo Tomás conoce a los frailes dominicos y decide ingresar con ellos a la vida religiosa, ya que no había podido continuar la vida religiosa con los benedictinos, decide entonces continuar su vida religiosa entre los frailes predicadores, como se lo llamaba. No entro en el tema de la historia de los dominicos, pero simplemente decir que nacen para combatir y predicar contra una herejía muy fuerte en aquel momento que era la de los albigenses, ¿no? Una especie de puritanos, bueno, no entramos acá en el tema. Claro, y Eh, conectado a esto, eso están los misterios del rosario también, ¿verdad? Para que predicaran con el rosario. claro, Sí, exactamente. Una de las cosas que Santo Domingo nos legó, fue justamente el rosario, ¿no? sí, Así sí. como están los 150 salmos, ¿no? Ujú. En el salterio y que Exacto. hacen los religiosos, Santo Domingo ideó un modo de que 150 veces un cristiano que estaba trabajando, lo que fuera, pudiese entonces conectarse o elevar el alma a Dios, que es la definición que Santo Tomás mismo da de la oración. Oración, dice Santo Tomás, es la elevación del alma a Dios, ¿no?
Bueno, y un modo de elevar el alma a Dios, Santo Domingo de Guzmán dijo, bueno, es así como no se puede rezar todo, o no todo el mundo pueden rezar los 150 salmos, bueno, al menos que 150 veces honren a la Virgen Santísima. De ahí que el rosario, las tres cuentas completas, ¿no? Gloriosos, bueno, apenas el tradicional, gozosos y dolorosos. Bien, hasta ahí entonces, bueno, dentro de todo bastante pacífica la cosa, hasta el momento en que Santo Tomás decide ingresar a la vida Dominicos. religiosa con los dominicos, Sí. y su padre se entera. Cuando se entera su padre, la cosa no fue tan pacífica. Y acá entra la historia entonces de qué fue lo que le pasó a Santo Tomás al momento de decidir su vida o su ingreso a la vida religiosa con los dominicos. Él sabía que por qué no estaba tan de acuerdo su papá en que él entrara con esta nueva orden religiosa. Y bueno, era una orden, como los franciscanos, mendicante. Es decir, que vivían de la mendicidad, vivían como mendigos, vivían pidiendo. A cada uno de los dominicos le tocaba salir cada tanto por las calles del pueblo y pedir con una bolsa lo que tuviesen, un poco de pan, un poco de verdura, un poco de fruta. Entonces, claro, para el gran conde de Aquino, el papá de Santo Tomás, que venía de un castillo, ¿no? Claro. Esto era una cosa humillante, tremenda. O sea, como su hijo, uno de los herederos, ¿no? Iba a estar pidiendo, momentito, ¿no? Yo le he mandado a la abadía de Monte Cassino, usted debe ser el día de mañana un gran abad, entonces esto no va la cosa así. Entonces, Santo Tomás, sabiendo cómo venía la mano, intenta ir hacia el norte de Italia para llegar hasta París, donde ya estaban los dominicos, a comenzar su noviciado o su vida, o el ingreso a su vida religiosa dominica. Y entonces hace su camino, como hacían los dominicos, a pie, incluso descalzos, caminando hacia el norte, y el papá de Santo Tomás envía a dos de sus hermanos a que vayan con una guardia, una guardia policial, digamos, y lo detengan, ¿no? Sí. Y lo lleven automáticamente al castillo de los condes de Aquino en Rocaseca, ahí en Italia, donde donde estaba toda su familia. Bueno, cuando llega los reprende, le reprocha esta actitud, ¿no? De hijo desobediente, de cómo no vas a hacer esto, hemos dedicado nuestra vida a tratar de que te formaras bien con los benedictinos y ahora te vas a ir con estos locos raros, gente extraña, ¿no? Y Santo Tomás no, se mantiene en sus 13 y dijo, no, yo lo mío es la vida religiosa como la están viviendo los dominicos, quiero ser no solamente un monje contemplativo, como son los benedictinos, sino una vida mixta, él va a llamarlo así, ¿no? De hecho, en la Suma Teológica, cuando él hable de la vida religiosa, él va a decir que el modo de vida que llevó nuestro Señor Jesucristo, sobre todo cuando se plantea qué estilo de vida es el mejor, Santo Tomás se lo plantea para la vida religiosa, dentro de la vida religiosa, ¿qué estilo de vida es mejor? La simplemente apostólica, o sea, el apostolado permanente, sí. La activa, la simplemente contemplativa, como si puede ser un benedictino, un cartujo, lo que fuere, o la mixta, mitad y mitad, ¿no? Bueno, y él dice claramente la vida mixta, la vida que llevamos los dominicos, para decir él, es la más perfecta. Sí. Bueno, su papá no estaba de acuerdo y le dice con muy poca diplomacia, mira Tomás, si no cambias de actitud, vas a recibir un castigo hasta que recapacites. ¿Cuál es el castigo que recibe Santo Tomás? Bueno, lo van a encerrar en el castillo de Rocaseca. Se discute mucho si fue un arresto simplemente domiciliario dentro del castillo, que era bastante grande. Lo cierto es que sí había una torre, yo pude estar en ese lugar, al menos tiene que haber estado para este episodio que voy a contar ahora. El papá muy duramente lo detiene y lo mete dentro de una celda. De una celda donde le pasaban, lo único que él pedía era que le llevaran libros, ¿no? Entonces, ¿qué libros leía Santo Tomás? Bueno, tenía ya casi 18 años para esa época. Santo Tomás fue ahí, que estuvo un año entero, donde leyó prácticamente gran parte de lo que estaba traducido al latín de Aristóteles, ¿no? Durante ese año, aparte de leer las escrituras, ¿no? Y bueno, y no se movía de ahí, y cuando lo intentaban hacer recapacitar su madre, sus hermanas, Santo Tomás se mantenía en sus 13, no, que lo mío es la vida mixta, la vida de los dominicos, punto. Y bueno, y ahí fue entonces el famoso episodio de sus hermanos, lamentablemente,
con una pésima idea, para tentarlo, para intentar hacer que Santo Tomás desistiera de su idea de hacerse fraile dominico, le llevaron una mujer de mala vida, ¿no? Una mujer con poca ropa para tentarlo, ¿no? Y Santo Tomás era invierno, se encontraba al lado de un pequeño hogar, una pequeña chimenea, ¿no? Con fuego, y la mujer se le acerca con malos propósitos, ¿no? La encierran a ella con él, y él tiene un movimiento, digamos, una especie de tentación rápida, pero rápidamente la rechaza, y agarra un tizón, un pedazo de leño encendido, y le dice a la señora: mire, señorita, le habrá dicho con otras palabras seguramente, pero si usted no se va de acá, voy a verme obligado a usar este fuego para algo que no es demasiado cortés de mi parte. La mujer salió disparando, corriendo, obviamente, y ahí entonces él marcó en una pared, ¿no? Una cruz de carbón, y se hincó en tierra, se arrodilló, dando gracias a Dios por haber ganado esta batalla contra la carne, ¿no? Bueno, en ese momento, él lo va a contar después, 2 ángeles se le aparecen y le dicen de parte de Dios que por haber luchado tan fuertemente contra este deseo de la carne, le van a colocar un cinturón, una especie de soga, sobre el lomo o sobre el estómago, que dice que lo quemó muchísimo, le dolió mucho, que solamente él lo podía ver, pero que a partir de ahí nunca más iba a ser tentado, a menos en la virtud de la pureza. Bueno, de acá surge entonces la historia, una de las posibilidades por las cuales a Santo Tomás se lo llama el doctor angélico, por su pureza angelical, ¿no? Otra idea que existe es que en realidad se lo llama doctor angélico por su capacidad intelectual tan profunda, tan penetrante. Santo Tomás, uno puede leer sus obras, no solamente las somatológicas, sus obras en general, y no existe al día de hoy un intelecto humano tan agudo como el de Santo Tomás de Aquino. Sí, No existe, no ha habido. sí. ¿No? Cuando uno lee las obras de Santo Tomás, está leyendo lógica aplicada de modo permanente al tema que toque, ¿no? Es un silogismo perfecto. Increíble. Siempre. Y no será más bien que en realidad, que parece ser que en realidad ambos están conectados, en el sentido que es doctor angelical, obviamente por el ministerio que le dieron los ángeles ahí, con el cinto que le protege la pureza, y es doctor angelical por el gran intelecto casi celestial que se le fue dado, por el don de la pureza. O sea, por su pureza se le abrió el intelecto a la gran sabiduría, y que por medio de esas virtudes se le fueron revelando más fácilmente. O sea, por su apertura a la disposición hacia el bien con la pureza, pudo mejor entender los misterios celestiales, los misterios divinos. De hecho, él mismo cuando plantea después en la segunda, en la suma teológica, justamente hablando de la virtud de la templanza, y yendo concretamente a una especie de la virtud de la templanza, que es la virtud de la pureza, que regula nuestras pasiones carnales, puntualmente respecto del sexo, claro. Santo Tomás va a plantear, bueno, cuáles son los remedios para tratar de evitar las tentaciones contra la carne en el ámbito de la sensualidad. Y justamente uno de los remedios que va a poner desde el punto de vista natural, sabemos que desde el punto de vista sobrenatural se encuentra la confesión, la comunión, la devoción a la Virgen, en fin, pero desde el punto de vista natural, uno de los remedios es justamente amar la vida intelectual, amar la vida del espíritu y no la vida de la carne. Entonces, cuanto uno más está metido en el mundo carnal, más difícil, pero esto es experiencial, o sea, cada uno se da cuenta. Cuando uno está más apasionado, es más difícil que uno piense. Exacto. Es sencillo, ¿no? Nos pasa con todas las pasiones. Lo que acaba de contribuir se me hace siempre lo que se le nota mucho, en particular a Santo Tomás de Aquino, que aun cuando llega a lo sobrenatural, se nota que lo estás construyendo sobre lo natural, ¿verdad? Que las pasiones nunca están divorciadas de la búsqueda de la sabiduría, sino que están unidas. Y la búsqueda de la sabiduría pues siempre culmina en los misterios divinos que sobresalen, ¿verdad? El intelecto humano. Pero no lo destruyen, sino que lo trascienden, pero construyen sobre ellos. La fe y la razón, por una cuestión. Exacto, porque lo que se recibe, o sea, decimos en filosofía, se recibe al modo de recipiente. Si mi recipiente está dañado o es un colador, y bueno, por más gracias que Dios vaya enviando, la gracia no tiene cómo ser recibida, ¿no? Eso por un lado. Y después lo que se dice mucho en teología,
que la gracia siempre supone la naturaleza. Exacto. La gracia opera en concreto en una naturaleza creada, ¿no? A su vez la gracia mismo es una cosa creada, es una participación de la vida divina y es creada. Pero a su vez opera en una naturaleza que ya está creada y por lo tanto, si esa naturaleza está corrompida, está mal, bueno, la gracia de vuelta no va a poder actuar con total perfección, digamos, ¿no? Porque, bueno, en el caso de Santo Tomás, el ámbito de su vida, no solamente de su vida de pureza, sino incluso de su vida intelectual, ciertamente estamos hablando de un intelecto superior, o sea, un hombre realmente superior. Dios ha hecho en Santo Tomás un milagro, ¿no? ¿Un milagro para qué? Para todos nosotros, para que haya dejado, porque no sabemos exactamente, voy a la pregunta que hacías al principio, bueno, ¿qué sentido tiene entonces Santo Tomás en todo esto? Bueno, voy un poco más al meollo, no tanto a dedicarme puntualmente a la vida, eh, sino que el pensamiento de Santo Tomás original ha influido enormemente en Ujú. toda la llamada cristiandad, o todo el occidente cristiano, tanto que no nos damos cuenta, ¿no? Y a su vez también es el alejarse del pensamiento estrictamente de Santo Tomás, y fíjate que no estoy diciendo del pensamiento tomista, porque no todo tomista sigue el pensamiento de Santo Tomás. Es un tema Sí, interesante y largo sí, sí. a conversar. Eh, entonces, el alejarse del pensamiento de Tomás hace que también incluso el pensamiento católico en general vaya poco a poco decayendo en muchos ámbitos, ¿no? Bueno. Padre, ahí surgieron dos cosas para mí. Uno de, voy a retroceder un poco, la relación o la cuestión del debate de la gracia y la naturaleza. Y cómo pues parece que la apertura ortodoxa es que hay una distinción entre la gracia y la naturaleza, pero esa distinción no previene una cooperación, o sea que la gracia construye sobre la naturaleza, la eleva, y tampoco la aniquila, que la gracia de repente ya cambia totalmente la naturaleza. Y entonces, en todo ese debate que ha surgido especialmente desde los 60 sobre la relación o distinción entre la gracia y la naturaleza, parece ser que el tomismo, o el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, Uh-huh. suele ser el campo más seguro, o sea, más firme, el más sólido y el más sano para entender la sana doctrina de la Iglesia. Sí, sí, bueno, eso es toda una. No vamos a entrar en ese debate, en primer lugar, porque yo no soy el indicado para eso, no me he dedicado a estudiarlo, entonces no lo conozco como puede conocer cualquier persona que Sí, conoce algo de teología o de historia de teología del siglo XX. Pero no es especialidad, por lo tanto no hablo de lo que no sí, sí, conozco. sí. Pero sí puedo decir que ese debate, que si bien resurgió en el siglo XX, también se encontraba justamente en tiempos de la llamada mal llamado así, pero contrarreforma católica, me refiero al Claro. siglo XVI, 1500, Ujú. que brevemente era toda la época en que en Europa se estaba debatiendo, se estaba discutiendo y enfrentando ni más ni menos que el fenómeno protestante, ¿no? Esta separación tremenda, durísima que recibió la Iglesia en el siglo, sobre todo XVI y de ahí en adelante. Pero lo que quería decir es lo siguiente, que es conocido en el Concilio de Trento, el concilio Ujú. llamado Concilio de Trento o Tridentino, de ahí viene el Tridentino por Trento, que para no desviarse del pensamiento seguro, en el mismo altar conciliar, cuando se hacían los debates, las sesiones, se colocaban dos libros, ¿no? Por un lado, la Sagrada Escritura, naturalmente, Sí, donde sí. una de las fuentes de la revelación, la segunda fuente de la revelación, y en otro libro, ni más ni menos que la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, representando de algún modo la tradición o la enseñanza Claro. ortodoxa de la Iglesia. Por eso decía que la primera fuente de la revelación es la tradición, o si queremos acá enseñada por magisterio, a partir de Santo Tomás, si queremos lo más seguro, Ujú. y el otro, la segunda fuente, las Sagradas Escrituras, porque planteaban justamente los protestantes que solamente se basaban, había que basarse en una fuente de la revelación, que es la Sí. Escritura. Y a partir de ahí entonces, bueno, toda esta discusión sobre qué justifica al hombre, si simplemente la gracia, si simplemente el bautismo, si vale o no las obras, o sea, lo que uno puede hacer desde el punto de vista natural, digamos, si vale o no Claro. vale, bueno, y se discutió a partir de ahí con la ayuda de Santo Tomás. A mí Pero me sí, encanta es lo esa más historia equilibrado. de que pongan, que Ah, pusieron la suma teológica sobre el altar junto a las Sagradas Escrituras. correcto. No, a mí me Sí, encanta sí. esa historia. Y bueno, entonces, para la audiencia de ahorita, que se preguntan, y bueno, ¿qué relevancia tiene ahora?
pues además de que la Sagrada Tradición está unida al depósito de la fe, con las Sagradas Escrituras y la interpretación que da el Magisterio en guianza con el Espíritu Santo, pues no cambia porque Dios no cambia, la verdad. Es eterna, unida a la sustancia, a la esencia de Dios, que es incambiable. Ahora, pues la relevancia sigue siendo la misma, la verdad no ha cambiado, y entonces parece que a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, hubo un momento en donde también se volvió a resurgir, o bueno, reconfirmar la validez e importancia, y se puede decir superioridad, de el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, que en realidad es una síntesis de la Sagrada Tradición, ¿verdad? Y Correcto. se me viene a la mente el caso de las encíclicas del Papa León XIII y de obviamente San Pío X, en donde dicen, este es el pensamiento, tanto filosófico como teológico, que más firme está. Y creo que se puede decir que recibió pues, como una clarificación oficial que esta era la doctrina oficial para los seminarios Sí, que se le iba a exacto. Sí, dar. sí, sí, sí. Y Sí, dentro, sí, sí. dentro de ese momento creo que también empezó a surgir una frase que se escucha mucho ahora, y no sé si fue el mismo León XIII que la dijo, que el tomismo es el antídoto al modernismo. No sé si no ha sido San Pío X, pero no Ah, estoy ok, seguro de esa sí, sí. frase. Lo cierto es que sí, todo el movimiento llamado leonino por Ujú, León XIII y la famosa encíclica Eterni Patris del reflorecimiento o la reactualización sí. del pensamiento de Santo Tomás surge en realidad por una razón. O sea, ¿por qué? Porque Santo Tomás estaba en baja. ¿Cuándo comenzó a Ujú, estar en baja Santo Tomás? Santo Tomás comenzó a estar en baja desde el momento en que murió. ¿Por qué? Porque hoy nosotros leemos a Santo Tomás de modo muy pacífico. Dice que bueno, Santo Tomás, la suma, no sé, los comentarios a la metafísica, a la ética, bueno, todas las obras que uno quiera. Pero Santo Tomás fue un hombre muy polémico en ujú, vida, ¿no? Apenas vivió 49 años y no fueron 49 años de mucha tranquilidad, de pacífica. Es cierto que durante mucho tiempo él gozó y siempre, de hecho, con el apoyo de la jerarquía eclesiástica, pero no hay que olvidarse que Santo Tomás, si uno tuviese que ahora explicarlo así, bueno, a ver con quién podría ser analogado, bueno, no puedo decir con ningún personaje en especial, pero sí puedo decir que era tenido un poco como, en algunas cosas como, si se me permite el término, como progre, ¿no? ¿Por qué? Porque Santo Tomás hacía algo que nadie hacía. Santo Tomás en aquel momento, siglo XIII, usaba o comenzaba a usar muy fuertemente autores que no eran cristianos necesariamente. ujú. Si uno se pone a fijar, Aristóteles, ¿verdad? ¿cuál es Aristóteles en tiempos de Santo Tomás era más o menos mala palabra, porque estaba muy ligado a un movimiento herético llamado de los nestorianos, a su vez no se conocía demasiado del pensamiento aristotélico en Occidente, Ujú, sino por medio de las traducciones de los musulmanes que habían traducido, ¿no? O habían traído Bueno, o habían sí, sí, recopilado el pensamiento de Aristóteles. Entonces, y él lo llamaba el filósofo con mayúscula. sí. O sea, era una cosa arriesgada la que hacía. Sicut docet philosophus, todo el tiempo, ¿no? Así como enseña el Sí. filósofo, ¿no? Bueno, con Platón lo mismo. Avicena, Averroes, o sea, usa pensadores que no son estrictamente cristianos con esta frase que traía él a su vez de su maestro, San Alberto Magno, ¿no? La verdad, diga quien la diga, proviene del Espíritu Santo. Diga quien la diga. No importa si el que la dice es un musulmán, un ateo, un homosexual, un marxista, no. La verdad es la verdad, punto. No importa de dónde venga. Entonces él tenía sus disputas por usar a estos autores. No solamente los usaba, sino que los hacía traducir. Tenía un secretario, Guillermo de Morberque, le traducía de modo permanente de lengua griega, le traducía el latín permanentemente a Aristóteles. Él recibía de modo rápido, inmediatamente, vivía en celdas al lado, le iba pasando rápidamente los textos manuscritos para que él pudiera leer a Aristóteles directamente en latín. Santo Tomás conocía griego, pero no tanto. Ujú, Bien, entonces, ¿qué es lo que se plantea? Cuando muere Santo Tomás, algunos personajes eclesiásticos van a condenar ciertas tesis de Santo Tomás, al punto tal que va a tener que salir en su defensa su antiguo maestro, que ya recién nombramos, un Alberto Magno. claro. Y va a ser una disputa bastante grande,
hasta que poco a poco, bueno, se va a implantar el pensamiento de Santo Tomás. Pero, a veces algunos olvidan, esto está en la historia de la filosofía medieval, a medida que fue pasando el tiempo, el pensamiento original de Santo Tomás quedó un poco de lado, o bien por malas traducciones o malas interpretaciones, y sobre todo comenzó a ser casi olvidado a partir de lo que se conoce como la escolástica decadente, sobre todo con el movimiento llamado nominalista, que es un movimiento un poco Sí, escéptico, no con entramos acá en el Guillermo tema. de Ockham, ¿verdad? Guillermo Dockham, Sí, con Duns Scoto también, aunque sea beato, tiene cosas ajá, también de esa vertiente. sí, sí. Y bien, entonces el planteo es que poco a poco el pensamiento de Santo Tomás fue olvidado o relegado a manuales. Es decir, el Santo Tomás de manual. Ujú. Y la obra original de Santo Tomás, las obras originales ya no se comenzaban a estudiar. Se conocía a Santo Tomás a través de manuales. Y esto fue entonces lo que a partir del siglo XIX, 1800, con el Papa León XIII que mencionaste, que estuvo muchos años en el pontificado, de los más largos, Sí, fue lo que su idea, dice, bueno, ¿cómo hacemos para reflotar el pensamiento teológico y filosófico de la iglesia que viene bastante en decadencia después de toda la modernidad, la Revolución Francesa, todos los sí, movimientos sí, marxistas claro. del siglo XIX? Bueno, dijo, volvamos a Tomás, volvamos a Santo Tomás. Y te toma, Y es por eso, ¿verdad? ida a Tomás, exactamente, Sí. ida a Tomás, exactamente. Y entonces así comienza la famosa edición oficial de los Ujú. textos de Santo Tomás, que es la edición llamada Leonina, Sí, que son unos libros así grandotes, unos libracos grandes, ¿no? En letra grande, sí. la edición oficial, que está en latín, naturalmente, que el Papa León XIII es el que impulsa para que se reactiven como un antídoto contra el movimiento llamado modernista, justamente del siglo XIX. Ahora lo llamamos progresismo, antes lo llamaban modernismo, es lo mismo pero con distinto nombre. Bueno, el gran antídoto iba a ser o debía ser Santo Tomás de Aquino. Y así comienza entonces todo el movimiento del tomismo de Ujú. fines del siglo XIX, principios del siglo XX, con todos los grandes tomistas que tuvo la Iglesia, ¿no? Tanto laicos como religiosos en el siglo XX. Uno de ellos principalmente, uno de los más importantes, probablemente haya sido el padre Cornelio Fabro, otro también haya sido Gilson, ¿no? Pero son varios tomistas que Gary intentan Gulagrange. volver a regular en el Sí. ámbito espiritual, exacto, sí, sí, en Sí, la como le teología, dicen el correcto. monstruo del tomismo. Y bueno, sí, sobre todo Garrigou tiene cosas en teología dogmática, en teología Sí. espiritual. El padre Antonio Rollo Marín, ¿no? Oh, En el sí, ámbito claro. Moral. de la moral, Sí, sí. en fin. Bueno, es todo el intento de volver a Santo Tomás y sobre Ujú. todo a las fuentes de Santo Tomás, o sea, a leer a Santo Tomás, al punto tal que el Concilio Vaticano II, aunque la gente no lo sepa esto, plantea que la educación de un seminario debe estar basada en el pensamiento de Santo Tomás, o sea, las materias troncales Claro. de un pensamiento de un sacerdote deben estar ahí. Eso hoy brilla por su ausencia. En la inmensa mayoría de seminarios no Sí. sucede eso, no se lo conoce, se lo estudia como un autor más en una materia llamada filosofía o teología medieval, y lo pasan en una o dos clases. Bueno, había un santo así, Sí, llamado sí. Santo Tomás, cuando la iglesia lo ha llamado Santo Tomás el doctor comunis, o Comunista. sea, Sí. en todos los ámbitos uno puede estar seguro de que cuando va a Santo Tomás va a lo seguro. Exacto. Eso está muy interesante. Y bueno, padre, obviamente hay muchas opiniones, pero ¿qué diría usted que es la causa más general o principal de por qué se ha relegado o se intentó relegar al doctor angelical, a este doctor comunis, a Santo Tomás de Aquino, a casi un rol mínimo después de que hubo tanta clarificación, tanto en los papas, en el Vaticano I, en el Vaticano II, sobre la importancia de Santo Tomás de Aquino? ¿Por qué parece que ahora se han ido en el camino en la dirección opuesta? Bueno, no puedo dar una respuesta diplomática a esta Sí, pregunta. sí, no, Lamentablemente, exacto. los enemigos de la iglesia saben que el mayor adversario del pensamiento teológico y filosófico católico es ni más ni menos que Santo Tomás de Aquino. Sí, Y esto no lo digo yo ahora, lo decía Lutero. lo decía Cuando uno Latero, sí, exacto. Ujú. va a las obras de Lutero, Sí, se da cuenta que una de las cosas principales que Lutero, desde el punto de vista teológico, decía que había que liquidar
Sí, era el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. sí, sí. Entonces, aquellos que quieren cambiar la iglesia, aquellos que no quieran seguir con la doctrina Sí, cristiana de los apóstoles, de nuestro Señor Jesucristo, saben dónde tienen que apuntar. Y van, el enemigo no es tonto, va al grano, va al punto más importante, no claro. va a lo accidental, sino va a lo esencial. Matemos el pensamiento de Santo Tomás, Sí, relevémoslo, olvidémoslo, digamos que es un personaje antiguo, ya no tiene mucho sentido estudiarlo y sí. punto. Se me hace tan interesante porque pues ahorita concordamos que Santo Tomás de Aquino, su pensamiento, lo que lo hace tan esplendoroso es que en realidad es una síntesis de la sagrada tradición, ¿verdad? Correcto. Y bueno, se le dice que el tomismo es el antídoto al modernismo. Y Ujú. creo que sí, entonces sí fue San Pío X el que dijo eso, antídoto al modernismo y te toman. El Mm. tomismo es el antídoto al modernismo. Y el mismo San Pío X dice que el modernismo es la síntesis de todas las herejías. Entonces está como que Correcto. esto al par, ¿verdad? Que lo que hace fenomenal al tomismo es que es una síntesis de la sagrada tradición. Lo que Ujú. hace, lo que lo hace al antídoto al modernismo es que el modernismo es la síntesis de todas las herejías. Y pues el hereje más potente que ha tenido la Santa Iglesia Católica Apostólica fue Martín Lutero, y él es el primero en declarar, no, en cuanto entras a los debates con Tomás de Aquino vas a perder, entonces hay que hacerlo al lado. Claro. Bueno, Juan XXII, que fue el papa que canonizó a Santo Tomás de Aquino, Ujú. decía esta frase, aprovecha más el hombre leyendo un solo artículo de la Suma Teológica que todos los libros a lo largo de toda su vida, que todos los libros que quiera leer a lo largo de toda su vida. Porque, y Wow, acá quiero contar una anécdota muy cortita, si me permite, que es claro que sí. yo durante muchos años eh, he hecho la lectura continua de la Suma Teológica con un grupo de laicos, ¿no? Ah, Brevemente, ¿en nos serio? juntamos durante No, muchos sí. años. Sí, Eso es lo que yo quiero era, hacer en realidad. Ese es como que mi es proyecto más, de y vida. tengo ganas de hacerlo ahora, a menos online o como sea. O sea, lo cuento Sí, muy brevemente. sí, claro que sí. Esto no lo inventé yo, lo conocí de un sacerdote argentino, un gran teólogo que fue el padre Julio Membiel. Él tenía grupos de suma. A ver, ¿a qué se juntaban? Mm. Se Grupos de juntaban suma. a leer la suma. Se Sí. juntaban a leer la suma. Bien. Entonces yo durante casi 6 años, 6 años, sí, Ujú. hice esto. Todos los sábados en la mañana, Sí, lo hacíamos así a propósito, de 8 a 9 y cuarto de la mañana, temprano, porque los que venían eran gente ya profesional, algunos tenían hijos pequeños y todo, claro, entonces claro. era el momento que los niños estaban durmiendo, es el mejor momento, de 8 a 9 y cuarto de la mañana. Nos dedicábamos Sí, a leer la Suma Teológica. ¿Mm? A veces hacíamos la primera pars, ¿no? Las ujú, vías, bueno, las propiedades de Dios, etcétera. A veces lo hacemos con las virtudes, el sí, tratado de las virtudes cardinales. Pero durante 6 años, una profesora muy amiga, en un momento me comentó que estaba haciendo el curso era lectura, ¿qué hacíamos? Lectura en voz alta, una especie de sí, sí, lección en voz alta, sí, tipo claro. seminario, pero no, en realidad era, y comentar, así, ¿no? Era el modo en que se estudiaba en la Edad Qué Media. gusto. En la- Yo quiero eso en en mi la- vida, padre. bueno, hay que hacerlo, entonces, no es muy difícil. Era la lectura en voz alta, comentando, se nos pasaba Ujú. rapidísimo, a veces hacíamos nada más que un artículo en hora y cuarto, pero no, nos bastaba. Y bueno, después de 6 años, me acuerdo, independientemente de lo que hayamos visto, no importa, una profesora que iba al curso también, nos juntaban 10, 12 personas más o menos, me dijo, padre, no, después de ya 3 años, habían pasado 3 años, quiero dar un testimonio acá ante todos. Yo cuando empecé a venir a leer la suma, dijo, estaba yendo a la psicóloga. Tenía unos problemas personales bueno, que sanar. Y cuando vine a leer a Santo Tomás, acá estábamos leyendo la primera parte, o sea, las vías de la existencia de Dios, las 5 vías, ¿no? Pasamos, no me acuerdo el tema. Ujú. Y dice, ¿sabe qué? Después de un tiempo de leer a Santo Tomás, yo me di cuenta que ya no hacía falta que fuera la psicóloga. Eso lo cuento porque lo dejo un Wow. testimonio público ante todos. Sí, Pero wow. yo pregunté por qué. Porque independientemente de lo que uno lea en Santo Tomás, el hábito intelectual que le causa a Sí, alguien el el músculo hecho de intelectual, leer exacto, sí. es tan grande. Cuando uno lee a Santo Tomás le pasa esto, como cuando uno es más chico y tiene que hacer una ecuación matemática
y no le sale, y no le sale, y acá no está el problema, hasta que, acá, esto es, como que el Descansa. intelecto reposa, Descansa en la verdad. descansa en la verdad. Sí, eso Bueno, es. Santo Tomás es eso, es el Sí. reposo del intelecto en la verdad, ¿no? Y como el hombre está hecho para la verdad, para la contemplación de la verdad, Ujú. como es una clase de lógica aplicada al tema que trate, no importa cuál sea el tema, esta mujer se había dado cuenta que le había Wow. ayudado a pensar y por lo tanto le había ayudado a resolver problemas que tenía dentro por medio de un hábito intelectual que era razonar, ¿no? Qué hermoso. Así que bueno, esa fue una de las cosas más lindas que yo he escuchado. No, pues es que está precioso eso porque el intelecto tiene su perfección, ¿verdad? Es en Claro, aceptar, recibir la verdad. O sea, la perfección de la correcto. razón es en aprensar Mm, la verdad. Y pues Santo Tomás de Aquino, el doctor angelical, nos da la verdad. Entonces cuando el intelecto se abraza de eso, reposa y en cierto sentido exacto. sana, ¿verdad? Ese reposo, Sí, por eso se le dice antídoto también. O sea, es un antídoto, mm, es una sanación intelectual. sí, sí, es así, Oh, qué exactamente, precioso. es así. Wow. Es así. Padre, ¿qué dice Santo Tomás de Aquino sobre la felicidad? Bueno, Santo Tomás plantea la felicidad del hombre en aquello que es lo más alto, ¿no? Ujú, Que es la contemplación de Dios, ¿no? Esa es la felicidad. Es donde el intelecto y la voluntad reposan, ¿no? ujú, Se aquietan. Así como San Agustín decía, ¿no? Señor, nos has sí, hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. sí, Santo Tomás plantea que la contemplación de la misma verdad que es Dios mismo, ¿no? Es justamente el fin del hombre, ¿no? sí, Esa es la felicidad plena. Y a su vez también a esa felicidad plena no se llega si no es por medio de la voluntad, ujú. porque está todo el problema de qué está primero, si la inteligencia o la voluntad, y Santo Exacto, Tomás, sí, en sí. fin. Bueno, obviamente Santo Tomás lo explica muy bien en la primera parte de la Suma. Santo Tomás dice que uno inteligo, o sea, pienso, Ujú, quia volo, entiendo porque quiero. O sea, si bien la inteligencia eh, es lo que conoce la verdad, conoce las cosas, no se hace ningún acto inteligente si antes no está como motor la ujú. decisión y la puesta en acción de la voluntad. Por eso que, va a decir Santo Tomás, no se le dice bueno a un hombre porque tenga buena inteligencia, sino que se le dice bueno a un hombre porque tiene buena voluntad. Cuando un hombre tiene buena inteligencia, se le dice que es inteligente, Sí. no se le dice que es bueno. De allí que la santidad, estrictamente hablando, para Santo Tomás, radica en el querer llegar a Dios, en el querer conocer a Dios, en el querer reposar en Dios. Por Ujú. eso la santidad de una persona radica en ese deseo de nuestra voluntad que mueve la inteligencia. Somos un compuesto, pero somos una unidad que quiere alcanzar a Dios. Y hasta la Santa La Misa felicidad. lo tiene así, que paz Sí, a los hombres de buena voluntad. correcto, correcto, Ujú. exactamente. Exacto, exacto. Ujú. Entonces, ¿cómo nos pudiera recordar cómo articula la definición de la felicidad Santo Tomás de Aquino? Me acuerdo que tiene algo que ver con Bueno, excelencia o perfección, ¿verdad? Y está sí, conectado a yo virtud. no recuerdo exactamente, ahora no te puedo decir la Oh, definición perdón. porque perdón, pero no estoy programado para responder esa pregunta en este momento. Em, Santo Tomás de Aquino se dice que, pues, en momentos, aún con la apertura que le habían dado a los ángeles, con ese silicio de pureza para abrir el intelecto a contemplar más fácilmente los misterios divinos, se cuenta una historia que de vez en cuando los hermanos dominicos, los frailes, escuchaban golpes y pensaban que alguien estaba en la puerta. Y pues Mm, salían y veían que no había nadie. Entonces llegaban a la capilla y se encontraban con Santo Tomás de Aquino en la madrugada, con su cabeza reposando en el tabernáculo. Y se dan cuenta que lo que estaba pasando era que estaba golpeando su cabeza contra el tabernáculo. Y en oración, ¿verdad? Diciendo, ayúdame, que soy torpe. bueno, Y tiene un Santo apodo Tomás, también, más o menos, ¿no? sí, a Ahí Santo de... Tomás le llamaban el buey mudo porque era un hombre muy taciturno, no hablaba, ¿no? Era un hombre muy grandote, muy corpulento Sí. y a su vez muy callado, muy, Ujú. de un temperamento muy eh, cabizbajo, tranquilo, más bien Sí, sí. flemático en su modo de ser. Sí. En México, Y güey.
es como, El- como tonto, o más o menos un ah, insulto. mira, bueno. Es que sí, era un hombre más bien lento en su modo de ser. eh, y, y él, a diferencia de lo que uno podría llegar a pensar, que se podría transformar en una especie de intelectual frío, Ajá. eh, orgulloso, poco devoto, tenía la piedad de un niño, Sí, la piedad realmente de un niño. sí, sí. Es lo Asistía desafortunado, sí. Sí, sí, porque se sí, no, no, escucha no, que es como que un monstruo de lógica, que no tenía corazón, ah, que es no, no, frío leer a Tomás de Aquino y en realidad no, descansa tu intelecto, reposa tu mente cuando lees la Suma, pero luego empiezas a leer su poesía, especialmente su poesía eucarística o mística sobre la misa, y te saca sí. lágrimas. Y a su vez, no hay que olvidarse que Santo Tomás es santo, Ujú, no por lo que él escribió, obviamente que eso ujú, influyó, pero porque él tenía las virtudes heroicas. O sea, Santo sí, Tomás llega a ser santo no porque fue un gran intelectual, ¿no? Hay muchos grandes intelectuales que no son santos. claro. Santo Tomás ha sido canonizado como modelo en su propia vida personal, cosa que justamente Gregorio Lagrange va a decir, Santo Tomás tiene muchos admiradores pero pocos devotos, porque nadie sabe. Sí, Y yo hace muchos años vengo escribiendo una vida de Santo Tomás a partir de sus virtudes, ¿no? A mm, partir de sus virtudes él personales, ¿no? Cómo era su vida de no, me caridad, encantaría cómo era leer su vida eso. de humildad, bueno, hace tiempo varios años. Y bueno, entonces, él justamente era un hombre muy, muy piadoso, Ujú, asistía 2 veces por día a la Santa Misa, una celebraba a él y otra él acolitaba como acción sí, de gracias, ¿no? wow. Pasaba mucho tiempo frente al sagrario, esta famosa anécdota de colocarlo su cabeza en el sagrario, que era más de una vez, era muy común. Sí, Eh, Bien, y a su vez también de una enorme caridad, ¿no? Atendía a todos. O sea, Santo Tomás es impresionante con el poco tiempo que tenía lo mm, que trataba de hacer con las cartas. Uno se da cuenta los famosos consejos para el estudio de Santo Tomás de Aquino. ¿Qué es? Es una carta que él le escribe a un chico joven de 17 años, un no conozco novicio. esta carta. Estaba ocupadísimo Santo Tomás comentando la escritura, comentando Aristóteles, en fin, y se toma un tiempo para escribir una carta a un novicio para decirle, bueno, cómo usted debe aprender a estudiar. Una carta muy cortita, la famosa carta para el estudio de Santo Tomás. Muy, muy hermosa, la verdad que con consejos formidables, por cierto. Pero bueno, eso, Santo Tomás fue santo porque su voluntad estaba siempre tendiendo a Dios, ¿no? Sí. Siempre buscando realmente a Dios nuestro Señor. Bueno, eso es algo muy, muy hermoso, ¿no? Este, Santo Tomás de Aquino también, pues sabemos ahora que tuvo una visión mística, ¿verdad? Además Mm, del gran intelecto, del gran corazón, recibió visiones místicas y en particular hubo una hacia el final de mm. su vida en donde parece que entró en un éxtasis y pues de ahí en adelante dijo que todo lo que había escrito era paja, ¿verdad? Exacto, sí, Y sí, dejó de escribir. y gracias a Dios no quemó todo, porque su Sí, primera tentación fue quemar sí, todo. sí, Estaba gracias a Dios. terminando de escribir, sí, estaba terminando de escribir en Nápoles, en el convento de los dominicos de Nápoles, Ujú, la tercera parte de la Suma Teológica, la última parte, que es la gran obra de síntesis de Santo Tomás. sí. Y Los cuando estaba sacramentos, escribiendo ¿verdad? acerca La tercia del pars está en los sacramento, la sacramentos. tercera parte puntualmente estaba escribiendo sobre el sacramento de la confesión. Mm, Y bueno, tiene una visión, una de las tantas que él tuvo, que se le aparece a nuestro Señor Jesucristo, y bueno, y él entonces plantea que lo que él había escrito, nuestro Señor ya lo había anunciado, ven scripsisti de me, toma, ¿no? Has escrito sí, bien de mí, sí, Tomás. sí. Pero en esa visión, Santo Tomás dice, no, lo que acabo de ver eh, plantea que todo lo que yo he escrito es como paja, no tiene ningún sentido. Sí. Y tiene la tentación de tirar a una chimenea un fuego, los papiros, los pergaminos que estaba escribiendo, Ujú, y menos mal que vino su secretario y sacó de encima. Bueno, y a partir de ahí, después de ese éxtasis, ya prácticamente no podía escribir, ya no tenía ujú, más como fuerza para escribir. Y justo por ese momento, estamos en el año 1274, lo convocan al concilio de Lyon en Francia, estaba en Nápoles al sur, comienza su viaje, y cuando está subiendo de Italia, llegando cerquita de la abadía de Fossanova, una abadía cisterciense, de los religiosos cistercienses, él ahí finalmente cae muy enfermo. ujú. En la misma abadía
cuando ya estaba a punto de morir, pobre, los mismos monjes cistercienses quieren exprimirlo al máximo y mientras él estaba en la cama, yo pude estar en la enfermería del convento del monasterio Padre, donde padre, fue, tenemos que ir, por donde, favor. bueno, se puede hacer, cómo no, donde va a morir Santo Tomás, le piden que haga el comentario al libro del Antiguo Testamento, que es el Cantar de los Sí. Cantares. Entonces Santo Tomás hablaba y un monje escribía, él desde la cama. Bueno, y ahí Ujú. fallece. Lo querían enviar a la casa de su hermana, que estaba cerquita de allí. Va a estar un tiempo, de hecho, con su hermana, y después lo dice, no, yo quiero morir en un monasterio, en la vida religiosa, y va a fallecer ahí entonces a la edad de 49 años, en 1274, siendo Sí. de camino hacia el Concilio de León. Me encanta el Cantar de Cantares, como dice que tu amor es más dulce que el vino. Y bueno, conectado a eso, tengo una pregunta. Eh, la mejor cerveza, sin duda, viene de los monjes. Los monasterios llevan haciendo cerveza más que cualquier otro. La cerveza más antigua creo que es de un monasterio en Bélgica. Entonces la Son los pregunta es, inventores. ¿son los Los inventores de la inventores. cerveza? Sí. Exacto. Y entonces son los perfeccionadores. Siempre ganan los premios de la mejor cerveza estos monjes. Creo que están en Bélgica. Y bueno, la pregunta es, ¿Santo Tomás de Aquino tomaba cerveza? Y muy probablemente se había criado con los monjes benedictinos, así que no creo que no haya dejado de probar alguna Ajá. cerveza. Y pues, para las cuestiones de este canal, ¿tomaría tequila si estuviera ahorita? Y si lo probase, creo que sí, no lo Claro, dejaría. que sí, verdad, sí. Así es. Em, Padre, muchísimas gracias. Esto fue increíble en realidad. Aprendí muchísimo y disfruté mucho conversar con usted. Y ahora me sembró una espina o una semilla, como lo quiera decir, de tener que ir a caminar por la vida de Santo Tomás de Aquino allá en Europa. Ojalá lo podamos hacer algún día juntos. Y me interesa mucho ver cómo surge el desarrollo de este libro que está escribiendo sobre la vida de Santo Tomás de Aquino. Porque igual que usted, a mí me interesa mucho, porque me frustra, que Santo Tomás de Aquino era frío, nada más un intelecto robot casi. Cuando todo lo contrario, fue santo porque era una persona que perfeccionó Correcto. heroicamente las virtudes y en realidad también fue un místico. Exacto. Entonces, pues, muchísimas Bueno, gracias y si es posible, por nos puede favor, dar una bendición. cómo no, desde ya. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos los beneficios que hemos recibido de tu generosidad, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus Pater, et Filius Spiritus Sanctus. Amén. Muchas gracias y que viva Santo Tomás de Aquino. Que viva Cristo Rey. Que Dios que está rey. Así es. Adiós. Adiós. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios los bendiga y que no te la cuenten.